¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. Espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a dar inicio a esta clase un poquito diferente de lo que normalmente hacemos, ¿no? Vernos de manera presencial. Sin embargo, por temas del feriado, pues vamos a acomodarnos con esta clase previamente grabada, ¿sí? Entonces, chicos, vamos a iniciar, como siempre lo hacemos, con una pequeña retroalimentación del tema anterior para poder dar continuidad a lo que nos corresponde el día de hoy. ¿Sí? Entonces, chicos, si ustedes se recuerdan, habíamos visto ya un poquito del tema de los organizadores gráficos, ¿verdad? Y también vimos el tema del subrayado, ¿sí? Entonces, ambos temas ya los habíamos visto un poquito. ¿Qué decíamos de los organizadores gráficos? Por un lado, eh, nos basamos en sintetizar información, en clasificar información, en organizar información previamente resumida. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos para realizar un organizador gráfico es previamente resumir un texto. ¿Sí? ¿Cómo nosotros resumimos un texto? Aplicando la técnica del subrayado que ya vimos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo subrayábamos? Identificando la idea principal y las ideas secundarias. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto ha venido en cadenita. Sí, en cadenita. Todo hemos ido revisando para poder llegar hasta este punto, ¿sí? Al punto de los organizadores gráficos. En este caso vamos a ver un tipo de organizador gráfico un poquito más específico, ¿verdad? Pero bueno, a lo que no, a lo que vamos en este momento es que los organizadores gráficos tratan de conceptualizar mejor el texto, ¿sí? Organizar mejor el texto, resumirlo, clasificarlo, ordenarlo, ¿verdad? Para que nosotros podamos em, para que nosotros podamos mejorar nuestro aprendizaje con esta herramienta. ¿Sí? A la final, ustedes saben que, como decíamos, los organizadores gráficos son una herramienta para el aprendizaje, así como la técnica del subrayado. ¿Sí? También les mandé a subrayar, ¿verdad? También tuvimos esta tarea del subrayado. ¿Y qué hacíamos primero? Identificábamos la idea principal. ¿Sí? Identificábamos la idea principal y también las ideas secundarias, ¿sí? Si queremos recapitular un poquito en la idea principal y las ideas secundarias, podemos decir que la idea principal es la idea independiente, ¿sí? Y la idea secundaria son las ideas dependientes, ¿sí? Las ideas secundarias dependen de la idea principal, mientras que la idea principal no depende de ninguna otra. Sí, entonces a eso es lo que nos referimos al momento de realizar este tipo de organizadores gráficos. Sí, por un lado hemos visto em, algunos tipos de organizadores gráficos y por otro lado hemos visto la técnica del subrayado, ¿verdad? Que es muy importante para nosotros poder hacer este tipo de organizadores, ¿sí? Que nos permiten, como les digo, mejorar el aprendizaje. Sí, entonces vamos a iniciar con un nuevo tema, como les decía. Vamos a iniciar con el mencionado diagrama T. ¿Sí? No sé, de pronto si han escuchado un poquito, ustedes me pueden ir siguiendo con el módulo, ¿verdad? El tema que le sigue al que vimos en el sábado anterior, se van a dar cuenta que es el diagrama T. ¿Sí? Vamos a tener después de los organizadores gráficos y después de la técnica del subrayado, vamos a tener el diagrama T. ¿Sí? Tenemos, vamos a representarlo gráficamente aquí para que podamos observar cómo es un diagrama T. ¿Sí? Que es básicamente, como su nombre lo indica, ¿verdad? Es una T. ¿Sí? Es una T. Como tenemos una T,
nosotros qué vamos a representar. Si ustedes se fijan, a ver, un ratito vamos a... Si ustedes se fijan en el diagrama T, ay, perdón, a ver, voy a enmarcarles bien. Vamos a ponerlo de rojo, ¿sí? ¿Sí? Ahí tenemos el diagrama T. Si ustedes se fijan, el diagrama T tiene dos, dos partes o dos espacios, se podría decir. Tenemos la parte 1 y tenemos la parte número 2, ¿sí? Al lado izquierdo tenemos la parte número 1 y al lado derecho tenemos la parte número 2, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer o qué nos va a permitir realizar el diagrama T? Lo que nos va a permitir realizar el diagrama T es visualizar, ¿sí? Visualizar de una manera sencilla dos conceptos opuestos o dos conceptos complementarios, ¿sí? Nosotros vamos a poder clasificar o vamos a poder comparar dos términos opuestos, ¿sí? Lo cual es muy importante mencionar, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, yo tengo un texto que me habla de las ventajas y de las desventajas de las clases virtuales, por ejemplo. ¿Sí? Yo tengo un texto que me habla de de las ventajas y de las desventajas de las clases virtuales. ¿Cómo yo organizaría en mi diagrama T, cómo yo organizaría esa información? ¿Sí? Pues bueno, yo tengo un título primero que son las ventajas, o podríamos poner las clases grabadas nada más, las clases virtuales. ¿Sí? Este es mi título, las clases virtuales, ¿sí? ¿Qué más tengo? Tengo las ventajas por aquí y tengo las desventajas, ¿sí? Tengo entonces ventajas y tengo desventajas. ¿Qué es lo que yo puedo hacer? En esta parte, pues bueno, voy a escribir todas las ventajas de tener clases virtuales, ¿verdad? Sí, aquí voy a ir escribiendo todas las ventajas que yo tengo. Y por el contrario, acá en la parte derecha, también voy a escribir todas las desventajas que yo tengo cuando estamos hablando de las clases virtuales. ¿Sí? Entonces, el diagrama T, eso es lo que nos permite comparar dos conceptos totalmente opuestos. ¿Sí? Nos permite comparar información, ya sea complementaria o también puede ser información opuesta. ¿Sí? Entonces, hasta ahí creo que estamos claros. No se olviden, el diagrama T tiene una forma de T, ¿sí? Tiene una forma de T de esta manera. Vamos a ver si nos sale ahí. Sí, sí, básicamente algo así es el diagrama T, ¿verdad? Es una forma de T. En la parte superior nosotros añadimos el título, ¿verdad? Que serían las clases virtuales. Y en cada lado ponemos la información que queremos mencionar. Ventajas y desventajas, día y noche, eh, entre semana, fines de semana, etcétera, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos va a permitir tener una lista de actividades o una lista de representaciones tanto en un lado como en el otro lado, ¿sí? A eso nos referimos entonces con el diagrama T, ¿sí? ¿Para qué nos sirve? Como les decía, para comparar y contrastar ideas, ¿sí? Muy importante. Si nos vamos un poquito más allá, nosotros vamos a hablar de los objetivos o de los propósitos que tiene el diagrama T para el aprendizaje, sobre todo en el área académica, ¿sí? Se dice que el diagrama T lo podemos utilizar en el ámbito académico,
De hecho, se lo utiliza en gran manera en el ámbito académico, pero también hay una proporción, hay una parte que también se lo utiliza en la parte profesional, ¿sí? Ya vamos a ver en qué parte, en qué área profesional nosotros podemos utilizar el diagrama T, ¿sí? Pero en definitiva, nosotros lo que vamos a hacer es, en este caso, revisar los objetivos, revisar los propósitos del diagrama T, ¿sí? Primer objetivo, como les decía, organizar la información, ¿sí? Sintetizar la información, simplificar la información, ¿sí? ¿A qué nos referimos con simplificar la información? ¿Sí? Cuando nosotros simplificamos, estamos diciendo que estamos haciendo de un texto muy grande un texto pequeño, un texto más sintetizado, ¿verdad? Entonces, al simplificar la información, yo puedo desagregar un concepto muy complejo, muy extenso, en algo más simple, en algo más llevadero. ¿Y qué es lo que yo hago o qué es lo que yo obtengo cuando hago este paso? Cuando yo hago esto, lo que yo obtengo em, es un aprendizaje mejor. ¿Por qué? Porque yo voy a comprender de mejor manera la información que yo estoy organizando. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer entonces. Eso por un lado y por otro lado, tenemos también facilitar la comparación. ¿Sí? El diagrama T expone de una forma bastante práctica. Si ustedes lo ven, vamos a dibujarlo de nuevo. Exponemos de una manera bastante práctica y bastante sencilla dos conceptos opuestos, ¿sí? O dos conceptos en los que vamos a diferenciar algún tipo de información, ¿sí? Si nosotros leemos, por ejemplo, este es el texto que vamos a utilizar, ¿sí? Este es el texto que vamos a utilizar y lo que vamos a hacer es que, por ejemplo, vamos a leerlo a renglón seguido, ¿sí? Vamos a ir leyendo y leyendo y leyendo y leyendo. Y esto nos habla, por ejemplo, digamos, supongamos que esto nos habla de igual forma de las ventajas y las desventajas de las clases virtuales, ¿sí? Si yo leo todo este texto, ¿verdad? A renglón seguido, ¿puedo aprender? Sí, puedo aprender, pero si yo organizo toda esta información en un diagrama T, el aprendizaje puede ser mejor, ¿sí? Puede ser más eficiente, porque estamos ya en un tema un poco más gráfico, ¿sí? Y cuando nosotros hacemos algo más gráfico, nosotros podemos aprender de mejor manera, podemos comprender de mejor manera, porque nuestro cerebro siempre trata de, o siempre le atraen las cosas gráficas, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, cuando ustedes ven un libro, ¿sí? Vamos a poner el caso de un libro muy extenso, ven una enciclopedia. Solo con ver una hoja ustedes se aburren, no quieren leer, les da pereza, ¿verdad? Les da sueño, ya lo dejan por ahí, solo leen un párrafo, dos párrafos, piensan que no lo van a entender y ahí lo dejan, ¿sí? Pero ¿qué hacemos si nosotros a esa información, a la misma información que la tenemos en un texto muy, muy largo, muy extenso, nosotros sintetizamos esa información y la traspasamos a un diagrama T, ¿sí? En este caso, hablando del diagrama T. Sí, pero podemos hacerlo en cualquier organizador gráfico, que ya hemos trabajado mucho tiempo con los organizadores gráficos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Si nosotros traspasamos, como les decía, traspasamos la información, un, un- un texto bastante extenso, a un tipo de información, em, a un tipo de información, a un tipo de organizador gráfico como el que tenemos aquí en pantalla, el aprendizaje va a ser mejor. Con esto, con este diagrama, ya no nos vamos a aburrir, vamos a leer todo, ¿sí? Vamos a leer todo lo que está en un espacio y todo lo que está en otro espacio y vamos a ir comparando uno con el otro,
el uno con el otro, ¿sí? Y de esa manera vamos a aprender mejor. ¿Por qué? Porque este tipo de diagrama facilita la comparación que nosotros podemos tener de algún tema en particular, ¿sí? Vamos a leer el otro propósito, ¿sí? Vamos a dar lectura, por favor, a esta parte. Vamos a dar lectura, chicos. Sí, entonces ayuda en la toma de decisiones, ¿sí? Aquí vamos a explicar lo que más o menos les comunicaba al inicio. El diagrama T tiene, el diagrama T tiene como que varias, o tiene dos partes en las que lo podemos utilizar, ¿sí? La parte académica y la parte profesional, ¿sí? En este caso vamos a hablar de la parte profesional, ¿sí? ¿En qué área ustedes creen que se utiliza el diagrama T? Y que se utiliza muchísimo el diagrama T. Mucho, mucho, mucho. ¿Sí? ¿Tienen alguna idea? ¿En qué parte profesional, académica, utilizamos, profesional, perdón, no académica, profesional, utilizamos el diagrama T? ¿Sí? Lo utilizamos en el área financiera, ¿sí? Lo utilizamos en el área financiera. En esa área es donde nosotros utilizamos bastante el diagrama T. Sí, ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué razón utilizamos el diagrama T en el área financiera? Pues bueno, hay algo que se le llama estados financieros, ¿sí? Hay algo que se le llama libro diario, ¿sí? Y que nosotros ponemos acá el debe, ¿sí? Y acá ponemos el haber y empezamos a poner valores. Debe 500. A ver, ponemos 800, sí, etcétera. Acá ponemos 300 y así, ¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, a la final es un diagrama T, ¿sí? Es el diagrama que estamos revisando em, en este momento. Entonces, ¿qué se hace en el área financiera? Se evalúa, se compara, ¿sí? Se compara, bueno, tenemos una cifra acá, bueno, tenemos estas cifras acá, tenemos estas cifras acá, analizamos, ¿sí? Analizamos, criticamos, sintetizamos la información, vemos por qué, vemos para qué y tomamos decisiones. ¿Sí? Es por ello que nos dice aquí que el diagrama T tiene la posibilidad de brindarnos una ayuda, brindarnos una herramienta para la toma de decisiones. ¿Sí? Muy importante, entonces lo utilizamos tanto en el campo académico como en el campo profesional. ¿Sí? Lo utilizamos en ambas partes. ¿Sí? Vamos continuando un poquito con la siguiente parte, que es un propósito más o un objetivo más de este tipo de diagramas, ¿sí? Fomenta el pensamiento crítico, ¿sí? Si yo tengo en mi hoja de trabajo, ¿sí? Si yo tengo aquí el diagrama T, tengo información en el lado uno y tengo información en el lado 2, en el lado 2. ¿Sí? Lo que yo puedo hacer es primero, ¿qué es lo que voy a hacer? Primero voy a leer, ¿verdad? Primero voy a darle lectura a lo que está en el texto, digamos, en el diagrama,
¿sí? Voy a darle lectura a lo que está en el diagrama, ¿sí? Leo primero el lado uno, posteriormente leo el lado 2, porque mucho ojo, se lee el diagrama T se lee de izquierda a derecha, ¿sí? Vamos a anotarlo aquí. El diagrama, el diagrama T se lee de izquierda a derecha, ¿sí? Muy importante, tengan muy en cuenta eso. Se lee de izquierda a derecha. Entonces, cuando nosotros leemos de izquierda a derecha, nosotros podemos ver que va a tener una síntesis lógica y gráfica, ¿sí? Síntesis lógica y gráfica, ¿sí? Pondrán atención en esta parte porque esto les va a quedar de tarea, ¿sí? Tiene una síntesis lógica y gráfica que señala relaciones y dependencias entre ideas principales y secundarias, ¿sí? Que señala, que señala relaciones y dependencias entre ideas principales y secundarias. P y S significa principales y secundarias, ¿sí? Tendrán muy en cuenta eso, chicos. Entonces, primer punto importante, el diagrama T siempre se va a leer de izquierda a derecha, ¿sí? Tiene una síntesis lógica y gráfica que señala relaciones y dependencias entre las ideas principales y las ideas secundarias. ¿Sí? Bueno, ya nos saltamos un poquito del tema. Vamos a volver acá al organizador, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que decíamos? Nosotros primero vamos a darle lectura, ¿sí? Le vamos a dar lectura al texto, ¿sí? A lo que tengo en la parte izquierda, luego a lo que tengo en la parte derecha, ¿sí? Luego en lo que tengo en la parte derecha y después, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a empezar a reflexionar, ¿sí? Vamos a empezar a analizar, ¿sí? Vamos a empezar a decir, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede lo otro? Yo creo que debería ser así, yo creo que no debería ser así, no debería ser una diferencia, debería ser una semejanza, ¿sí? Varias opciones o varias opiniones que nos van a ir naciendo en ese momento cuando nosotros terminamos de leer el diagrama T, ¿sí? Cuando nosotros terminamos de leer el diagrama T es cuando empezamos a fomentar este pensamiento crítico, ¿sí? Empezamos a fomentar el pensamiento crítico. Entonces, muy importante esto, chicos, sobre el pensamiento crítico, ¿sí? Vamos a pasar un poquito más adelante. Vamos a ver también el tema del origen, ¿sí? Se dice que el origen no tiene una fecha exacta, ¿sí? No sabemos desde cuándo realmente se empezó a utilizar este tipo de diagrama, ¿sí? No hay una fecha exacta, no hay un precedente, ¿verdad? Que se diga desde cuándo fue utilizado el diagrama T, ¿sí? Sin embargo, eh, se ha utilizado durante mucho tiempo, ¿sí? Lo han utilizado desde hace mucho tiempo y lo seguimos utilizando, si ustedes se dan cuenta, lo seguimos utilizando hasta la actualidad, ¿sí? Tanto en el ámbito académico como en el ámbito profesional. ¿Sí? No se olviden, en el ámbito académico lo utilizamos para explicar, para enseñar, para clasificar información, para sintetizar información y también lo utilizamos en el ámbito profesional, ¿sí? Para lo mismo, comparar información, organizar información, ya sea financiera o de otra área, ¿sí? Pero se lo utiliza. ¿Sí? Sin embargo, es importante saber que no hay una fecha exacta que digamos por ejemplo, el 21 de mayo de 1820 se creó el diagrama T por tal persona,
¿sí? No, no tenemos datos exactos. Tenemos algunos nombres, pero un dato exacto realmente no lo tenemos, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos, chicos, con la historia difusa que tenemos acá. Sí, como les decía, no podemos atribuir el diagrama T o la invención del diagrama T a una sola persona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que sí se dice del diagrama T es que sufrió modificaciones, ¿sí? Durante el tiempo ha sufrido modificaciones. De pronto antes era de esta forma, por inventarme, ¿no? De pronto era algo así, qué sé yo, muchos años antes de pronto era algo así, sí, qué sé yo. ¿Cómo ustedes se lo imaginan, chicos? De pronto era algo así. ¿Sí? Pero con el tiempo esto ha ido sufriendo modificaciones importantes hasta quedar en una figura de una T, ¿sí? De una T literalmente como nosotros la conocemos a la T mayúscula, ¿sí? Así. Entonces, como nos dice acá, su desarrollo ha sido gradual, pero ha sufrido modificaciones, ¿sí? Podemos hablar de las ventajas y también de las desventajas del diagrama T, ¿sí? Como en todo, nosotros tenemos ventajas y también tenemos desventajas. ¿Cuáles creen que son las ventajas y cuáles creen que son las desventajas, chicos, del diagrama T? Pensemos un ratito. ¿Sí? ¿Cuál creen ustedes que es una ventaja, por ejemplo? Una ventaja, chicos. ¿Cuál será una ventaja del diagrama T? ¿Sí? Bueno, espero que lo hayan más o menos interpretado, ¿sí? Nosotros podemos decir que el diagrama T tiene muchas ventajas, ¿sí? Entre las principales tenemos la ventaja de simplificar la comparación de dos ideas o dos conjuntos de datos, ¿sí? ¿Para qué nosotros simplificamos este texto? ¿Para qué nosotros simplificamos la información? Para facilitar la comprensión y la toma de decisiones, ¿sí? Eh, eso es lo que decíamos, eso es lo que revisábamos, ¿verdad? Hace un momento, ¿sí? Entonces, tenemos, como les digo, ciertas ventajas. Facilita la organización, facilita la comparación, ¿sí? Desglosamos, nos permite desglosar conceptos, conceptos muy complejos en partes más pequeñas y fáciles de entender, ¿sí? Facilita el pensamiento crítico, ¿verdad? Ayuda a la toma de decisiones y sobre todo es versátil, ¿sí? ¿A qué nos referimos con que este tipo de diagrama es versátil? Nos referimos a que tenemos o lo podemos utilizar en diversos campos, ¿sí? Lo podemos utilizar en la educación, en la gestión de proyectos, en la toma de decisiones, en toda el área financiera, en el área profesional de manera general, etcétera, ¿sí? Si hablamos de las desventajas, ¿sí? Si hablamos de las desventajas, chicos, ¿cuál creen que es la desventaja? ¿Sí? Supongo que ya tienen más o menos, supongo que ya tienen más o menos la idea. ¿Cuál sería una desventaja del diagrama T? En un inicio, y sobre todo la desventaja más
se podría decir la desventaja más representativa del diagrama T es la limitación en la comparación, ¿sí? ¿Por qué decimos esto? Porque solo se pueden comparar dos situaciones, ¿verdad? Tenemos aquí lo siguiente, ¿sí? Tenemos esto. Tenemos dos espacios, ¿verdad? Tenemos el espacio uno y tenemos el espacio 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué conceptos o qué información nosotros podemos comparar? Ventajas y desventajas, día y noche, frío, caliente, alguna situación en donde solo tengamos que comparar o que extraer información de dos conceptos, se podría decir, ¿sí? De dos conceptos, ¿sí? Entonces, la limitación en en la comparación es una desventaja bastante representativa, como les digo en este sentido del diagrama T, ¿sí? Porque normalmente solo se pueden comparar dos temas, ¿sí? Dos conceptos, dos textos, ¿sí? Lo que puede ser un poquito restrictivo para situaciones que tienen múltiples factores, ¿sí? Si yo quiero comparar, por ejemplo, cuatro criterios, ¿sí? Yo quiero comparar las actividades del lunes con las actividades del martes, con las actividades del miércoles y con las actividades del jueves. ¿Lo puedo hacer en el diagrama T? No lo puedo hacer, ¿verdad? Porque solo tengo dos espacios. De pronto solo tengo para el lunes y para el martes. ¿Sí? Entonces nos representa restricciones. ¿Sí? Otra desventaja que nosotros podemos mencionar de este tipo de diagrama es que no representan relaciones complejas, ¿sí? No son adecuados para mostrar relaciones complejas entre múltiples variables, ¿sí? No podemos representar relaciones muy extensas, ¿sí? Em, si nosotros decimos que no podemos representar situaciones muy complejas, nosotros podemos decir que el diagrama T es un diagrama que no tiene mucha profundidad, ¿sí? Que es muy limitante, ¿sí? El diagrama T es muy limitante y eso es lo que nos hace de alguna manera criticarle a este tipo de diagrama, ¿sí? Pero como les digo, siempre tenemos ventajas y siempre tenemos desventajas. Sí, teníamos un poquito del uso educativo, ¿verdad? Que eso era una ventaja y la comparación que nosotros podemos tener cuando tratamos de mencionar este tipo de tema del diagrama T. Nosotros podemos realizar comparaciones, ¿sí? Entonces, chicos, ¿qué es lo que vamos a hacer de tarea? De tareita vamos a realizar el taller que nos corresponde del diagrama T, ¿sí? El diagrama T es el tema que nos correspondía para el día sábado, ¿sí? Es el tema que le sigue al que vimos el sábado anterior, ¿sí? Entonces vamos a realizar el taller del texto, ¿sí? Vamos a realizar las actividades que se nos proponen, ya les comparto la pantalla. Sí, vamos a ir respondiendo las preguntas que nos proponen aquí. Por ejemplo, ¿qué es el diagrama T? Esto sí vimos, ¿verdad? ¿Qué decíamos que era el diagrama T? Una herramienta que nos sirve para comparar dos conceptos o dos situaciones, ¿verdad? Y que nos facilitan el aprendizaje, ¿sí? Lo pueden copiar del concepto que tienen en su módulo o con sus palabras lo pueden hacer, ¿sí? El segundo literal nos habla de completar la frase, ¿sí? Tiene una síntesis, ¿se acuerdan que sí lo dijimos? Tienen una síntesis aquí para que se acuerden como dije en la clase, ¿verdad? Se lee de a
¿Qué decíamos? ¿Se lee de derecha a izquierda o de izquierda a derecha? Bueno, esto lo completan entonces. ¿Sí? Y finalmente tenemos una siguiente pregunta que nos dice, elabore un diagrama de T sobre las ventajas y desventajas de este gráfico. ¿Sí? Vamos a hacerlo así, de acuerdo a las actividades que ustedes tengan en su texto y que yo también les voy a dejar en el chat, ¿sí? Les voy a enviar las actividades que tienen que realizar para que ustedes las puedan hacer, ¿sí? No se olviden realizar su tarea, no se olviden que las tareas atrasadas les califico sobre 7. Ustedes ya saben, chicos, pórtense bien, revisen toda la clase, revisen el material, lean, ¿sí? Presenten con una buena letra, con una buena caligrafía su tarea, ¿sí? Y eso sería, chicos. Entonces vamos a quedar hasta ahí. Les agradezco mucho por su, por su colaboración, se podría decir, aunque no nos estamos escuchando, pero estoy segura que sí pusieron más o menos atención, ¿sí? Deben poner atención para que puedan realizar su tarea, ¿sí? Entonces, chicos, eso sería. Les agradezco mucho, que pasen un bonito feriado, cuídense mucho, tengan cuidado, ¿sí? Y nos vemos entonces el siguiente sábado, mis chicos bellos. Que Diosito les bendiga, cuídense mucho. Adiós.